Vamos a mirar un poco en la primera lectura, Génesis 49, 29 al 32, y del capítulo 50 del 15 al 26. Aquí solamente da una descripción ya de los últimos días de José, este muchacho que en parte fue odiado por sus hermanos y después fue vendido, pero que incluso tenían intenciones de acabar con su vida. Allí es donde yo pienso que el enojo se transforma y el enojo cuando llega al odio, ahí ya no se tiene medidas para hacer el daño. Por eso pues tratemos de tener cuidado, ¿verdad? Para que el enojo no se convierta y se transforme en odio. A veces se ha escuchado por ahí de los adolescentes o de los hijos expresiones como esas de cómo odio a mi papá o cómo odio a mi mamá, y solamente porque les piden pues que realicen las cosas necesarias y cotidianas de la vida, pero pues el enojo va creciendo. Y así también el enojo puede ir creciendo en nosotros contra cualquier persona, desearle lo peor o siempre vivir así con esa actitud. Pareciera ser que incluso hasta en los mismos hermanos de José eso todavía no se logró extinguir. Vivían con ese resentimiento, vivían en ese pasado. Tanto así que cuando pues ya muere Jacob, ellos están preocupados porque dicen, ahora que ha muerto nuestro padre, de seguro José la va a agarrar en contra de nosotros. Y ya es incluso cuando vienen a decirle algo que supuestamente había dicho Jacob. ¿Lo diría Jacob en realidad? Pues quién sabe, ahí está entre comillas, y pudiera ser que a lo mejor los mismos hermanos de José se inventaron eso para tratar de acomodar los sentimientos de José, porque pensaban que a lo mejor él tenía lo mismo que ellos tenían en su corazón. Y es cuando vienen a decir, antes de que tu padre muriera nos ordenó que te dijéramos, por favor te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos. ¿Quién sabe, verdad? A veces uno llega igual, dice mi papá, dice mi mamá. Nosotros acá en la comunidad, para que nos hagan caso algunos hermanos, decimos, dice el padre Luis. Y a lo mejor ustedes también en la comunidad CERS, a lo mejor dijo una vez el padre Luis, y quién sabe, ¿verdad? A veces uno utiliza ese tipo de recursos. La cuestión es que José no tenía los mismos sentimientos que sus hermanos, y ahí es donde les dijo en el versículo 19 del capítulo 50, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos. Dios cambia las cosas, Dios interviene. Este pequeño versículo nos puede remitir a un pasaje que pienso yo está traducido de una forma no tan clara, Romanos 8:28, que a veces medio lo acomodamos a nuestra manera. Romanos 8:28, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por ahí hay una traducción que creo que podríamos entenderla más rápidamente, porque sabemos que Dios interviene en todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, es eso de disponer y de intervenir, creo que hace también ahí la diferencia, y a nuestra concepción podríamos entenderlo como lo entiende José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo,
yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Algo que también noto en el caso de los hermanos de José, fíjense que el hecho de que nosotros estemos viviendo con los temores o que estemos viviendo en el pasado no nos va a permitir disfrutar de las cosas, ni disfrutar del presente, porque vivimos arraigados en miedos, en temores, en angustias, y eso pues también no permite saborear el presente, ni nos permite incluso proyectarnos al futuro. Pues ahí tenían todos los hermanos de José, su hermano estaba como si fuera el gobernante, el faraón, y prácticamente disponían de muchas cosas materiales, pienso yo incluso mejor que otros que eran originarios de ahí de Egipto, pero el vivir con ese temor, esa angustia en su corazón, no les permite realizarlo. Y creo que también es algo que podemos nosotros trabajar. ¿Cuántos de nosotros todavía vivimos con ese tipo de circunstancias o sentimientos del pasado que no nos permiten realizarnos o proyectarnos? Porque siempre el miedo, el temor, la angustia, el complejo que no nos permite impulsarnos a realizar otro tipo de cosas. El otro punto en el que me quiero enfocar es ese pasaje donde dice, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios, o sea, el juzgar, que es lo que a veces a nosotros tanto daño nos hace, ponernos, juzgar o querer condenar todo, a nosotros no. Y de ahí yo creo que podríamos incluso conectar eso con lo que dice Mateo 10, 24, que es el Evangelio de hoy. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. Entonces no nos podemos poner en lugar de Dios. Y ahí hablando de ponernos en lugar de Dios es cuando nos dedicamos a juzgar, cuando nos dedicamos a sentenciar. Hay cosas que han hecho los demás a las cuales a nosotros nos toca corregir y no como tal sentenciar. Digo, me pongo a pensar, a veces el enojo nos lleva a decir maldiciones o sentenciar una cosa mala. Por ejemplo, el hecho de, apenas acaba de decirme una señora, pues con el corazón roto, porque ella tenía a sus hijos cuando estaban pequeñitos que se acercaban a la iglesia y eran monaguillos, e incluso su hija decía constantemente que era monaguilla, que iba a ser monjita, y lo proclamaba a los cuatro vientos, incluso hasta a mí me lo llegó a compartir, que voy a ser religiosa y todo lo demás. Y pues bueno, da gusto porque pues como están envueltos la familia en las cosas de Dios, pues dicen, ay, qué bueno, vamos a tener una hija consagrada. Hay papás que sí se alegran, ¿no? Hay papás que no se alegran, pero esta señora sí estaba pues alegre, pero era adolescente, pues ya andaba sirviendo. Ay Dios, pero pues hace poquito pues ya me comparte la tristeza de su corazón de esta señora. Dice, ay Padre, pues rece por mí para saber decir cosas buenas y hacer cosas buenas, porque ya me resultó que mi hija, la que decía que iba a ser monjita, pues ya salió embarazada. Ya por ahí ya hizo las cosas que no debía y eso de ser monjita, pues ya quedó solamente en un sueño, ¿no? Y luego todavía cuando te comparte que te dice que la hija trae ideas que pues van en contra de la doctrina, cuando por ejemplo van respaldando o apoyando también el aborto de alguna manera, que dicen, no, pues yo estoy de acuerdo en el aborto en estas circunstancias, y tú dices, bueno, antes decía que quería ser monjita y ahora hasta como que respalda algunas ideas que pues nomás no. Y puede ir a ser ahí, ¿verdad?, que en estas situaciones a veces de resentimiento y dolor, la gente lleve a sentenciar o a juzgar una situación. Y ha habido casos de papás que corren a sus hijas o que corren a sus hijos cuando sus hijos, en el caso de los hombres también, que dan una noticia que no les agrada o que simplemente no está vinculada con una idea de amor, incluso de los planes de Dios. Puede ser, por ejemplo, aquel hijo
que pudiera decirle a sus papás que tiene preferencia sobre el mismo sexo y lejos de ayudarlo para que trate de acomodar una idea, a lo mejor confusión y todo eso, lo condenan o hasta lo corren de la casa o lo rechazan. El juzgar, el sentenciar, el juzgar es una actitud del juez y a nosotros no nos toca eso. Nosotros tenemos que ayudarnos cuando vemos una equivocación, un error, para tratar de buscar la manera de quizá reorientarnos o en su caso tratar de buscar la manera de estar bien con Dios para estar bien con nosotros y estar bien con los demás, que eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, en el caso de José, supo que las cosas las tenía que hacer conforme a un plan de Dios, las hizo y perdonó y ayudó no solamente a su familia con el vínculo sanguíneo, sino a todos sus descendientes. Y pues ustedes ya saben ahí la historia, cuánto tiempo permaneció el pueblo de Israel en Egipto, mucho tiempo, tanto así que pasó tanto tiempo que hasta se olvidaron de todas las cosas buenas que hizo José. Entonces, tengamos también cuidado en esos aspectos que a veces se atraviesan en nuestras vidas, incluso algo que pudiera ser tan ordinario como por ejemplo que alguien nos haga un daño o que nos estropee o que nos quite las cosas materiales. No sea que, son cosas que a veces suceden, nos robaron algo, algo que nos costó tanto trabajo juntar el dinerito para después adquirirlo y después tan fácil y sencillo como un fulano se asoma a la ventanilla del carro y se lleva el automóvil, o un día por descuido lo que sea se mete a nuestra casa y se lleva cosas que habíamos juntado con mucho esmero y que las necesitamos para el trabajo o el apostolado, y uno que hasta pudiera decir, ay, estos cómo no, y le pueden no venir mal los pensamientos, pero no nos corresponden a nosotros. Vayamos ahora al Evangelio, que yo en el Evangelio encuentro ideas así en separadas que se pueden ir masticando poco a poco. Ya habíamos mencionado eso de versículo 24, ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. Esto podríamos llevarlo al plano de la soberbia, el que se cree más que los demás, incluso que hasta su maestro viene a ser contagiado por la soberbia. Tengamos cuidado con la soberbia. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? Sin duda también esto es una repercusión de lo que ya le han estado diciendo en los versículos anteriores, capítulos anteriores a Jesús, que lo que hacía, lo hacía con el poder de Belcebú, así como para decirles, miren, si así me tratan a mí, pues también así como quién sabe cómo los van a tratar a ustedes. No crean que ustedes no los van a estar, si a mí me tratan feo, pues los van a tratar todavía a ustedes peor. Y en el versículo 26, otra idea que podemos ahí, no tengan pues miedo de la gente. Entonces, tratemos de sacudir ese tipo de temores, porque hay veces que sí nos paralizan en la evangelización. Tenemos temor de compartirle la invitación a un compañero de trabajo o a un vecino o incluso a un familiar. Vamos a misa. Me acuerdo yo de un señor que conozco, está casado, tiene varios chilpayates. Entonces él estaba trabajando con sus compañeros y dice que un día agarró valor, ¿verdad? Porque dentro de los ambientes de trabajo a veces hay esos temores de no sé que me vayan a señalar o a ridiculizar o vayan a etiquetar. Y entonces el Señor dice que se acercó y dice, oigan, ¿ustedes qué? ¿Ustedes son católicos o qué? Porque no se atrevían a hablar del tema de la religión. Y entonces dice, sí, ¿y por qué o qué? Dice, no, es que pues yo pues quiero invitarle, ¿verdad? Porque uno necesita buscar cosas que nos orienten y que nos iluminen y todo. Y yo aparte pues de ir a la iglesia, pues también de vez en cuando por ahí escucho una radio y pues por ahí el que está en la radio pues es un conocido de hace mucho tiempo y de hecho pues estuvimos compartiendo la vida de misioneros hace mucho tiempo y todo lo demás. Ah, sí,
pues también nosotros escuchamos radio católica y todo lo demás. Ah, sí, no, el padre se llama fulano de tal, entonces ya me mencionó. Y entonces ya los muchachos, compañeros de trabajo, resulta que también estaban escuchando la radio, donde nosotros ahí trabajamos, y ya hasta se sintió a gusto y empezaron a agarrar plática. Pero dice él, agarré valor para decirles algo que va relacionado con nuestra fe y que puede ayudar. Pues a veces nosotros, dentro de esos temores, a lo mejor, no sé ustedes cuántas veces les invitan a esos familiares que tenemos por ahí distanciados de la fe, decirles, vamos a misa o te invito a un retiro, o a lo mejor, no sé cuántos de ustedes hacen la oración antes de los alimentos, o a lo mejor les da vergüenza cuando llega la familia sanguínea y hoy no hacemos oración, hoy así en el silencio nosotros, individualmente, no sea que la suegra se vaya a incomodar, ¿verdad? O no sea que los primos nos vayan a etiquetar. Entonces no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Si estamos con Dios, se va a saber. Si aparentamos estar con Dios, también se va a saber, porque hay veces que estamos aquí, pero nada más por apariencia o pues nada más por querer ocultar algo. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Entonces no nada más sean cristianos de templo, cristianos calientabancas. Hay que ser cristianos en todas partes. Había un padre por ahí que le preguntaba, que decía, yo soy padre del atrio para acá, del atrio para allá soy como cualquier ajijo de su sabe qué tantas igual que ustedes. Entonces pues nomás no queda, ¿verdad? Entonces somos cristianos aquí o en cualquier parte, así que también hay que tener coherencia. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Lo que a veces hacemos aquí, también hay que compartirlo allá. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay gente que a veces, algunos andan muy angustiados, veo que hacen mucho proselitismo. Ojalá y así lo hicieran para las cosas de Dios, ¿verdad? Con eso de las vacunas, que no se vacunen, que trae el chip, que trae el 5G de internet ya, y que van a ser cibernéticos y tantas cosas. Pues uno tampoco no puede obligar a la gente que haga cosas, ¿verdad? Pero mucha gente tiene ahí miedo a morirse. Digo, pues ni modo que se van a quedar para semilla. Si te llega el virus, te mueres. Y si dicen que te ponen la vacuna, te mueres. O sea, al final de cuentas se va uno a petatear. Ni modo que nos vamos a quedar aquí como Munra, el inmortal. No. Un día ustedes y yo vamos a colgar los tenis. ¿Quién va a colgar los tenis primero? No lo sé, ¿verdad? Pero un día va a llegar. Entonces, pues ciertamente, pues no hay que angustiarse en el querer quedarse aquí para la eternidad. Hay que mejor cuidar el alma y que el alma no se pierda. Dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Y a veces de eso no nos preocupamos más por estar vivos, pero sin vivir con Dios. Y ya después viene sobre el cuidado de los animalitos, cómo Dios se encarga de siempre resguardarnos. Y ya después en los últimos versículos en el 32, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Testimoniar a Cristo ante los demás, porque si uno se avergüenza de Cristo ante los demás, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, para que mi Padre que está en el cielo. Es como estamos viviendo desde el corazón, el reflejo de José, perdonar, buscar hacer el bien a otros, hablar sin temor, buscar que crezca la semilla de la palabra en nuestros corazones y dedicarnos también a ayudar a otros para que conozcan esta luz. Así que agarrémonos de esas palabras, tratemos de trabajar todos los días, ser mejores hijos de Dios y ayudemos a aquellos
que a lo mejor están más desinflados que nosotros. No podemos decir que nosotros somos ya la panacea, que seamos los inmaculados, puros y mejores, pero si nos mantenemos en la lucha, podemos decir que estamos mejores que los que están ya derrumbados por el pecado. Pues que el Espíritu Santo nos auxilie y que le echemos muchas ganas para ayudarnos y ayudar a los demás.